Diálogo entre un sacerdote y un moribundo, del Marqués de Sade. El sacerdote. Llegado a este instante fatal, en que el velo de la ilusión no se desgarra sino para abandonar al hombre seducido el retrato cruel de sus errores y de sus vicios, ¿no os arrepentís, hijo mío, de los desórdenes multiplicados a que os ha arrastrado la debilidad y la fragilidad humana? El moribundo. Sí, mi amigo, me arrepiento. El sacerdote. ¿Y bien? Aprovechad de esos remordimientos felices para obtener del cielo, en el corto intervalo que os resta, la absolución general de vuestras faltas, y soñad que no es sino por la mediación del muy santo sacramento de la penitencia que os será posible obtenerlo del Eterno. El moribundo. Te entiendo tan poco como tú a mí. El sacerdote. ¿Pero qué? El moribundo. Te he dicho que me arrepentía. El sacerdote. Lo he oído. El moribundo. Sí, pero sin comprenderlo. El sacerdote. ¿Qué interpretación? El moribundo. Hela aquí. Creado por la naturaleza, con gustos muy vivos, con pasiones muy fuertes, colocado en este mundo únicamente para librarme a ellas y para satisfacerlas, y esos efectos de mi creación no siendo más que necesidades relativas a las intenciones primeras de la naturaleza o, si te gusta más, qué derivaciones esenciales para sus expectativas sobre mí, todos en razón de sus leyes. No me arrepiento más que de no haber reconocido suficientemente su omnipotencia, y mis únicos remordimientos no recaen más que sobre el uso mediocre que he hecho de las facultades criminales para ti, completamente simples para mí, que ella me había dado para servirla. Me he resistido a ella algunas veces. Me arrepiento. Cegado por lo absurdo de tus sistemas, he combatido por ellos toda la violencia de los deseos que había recibido por una inspiración mucho más divina, y me arrepiento. No he recogido más que flores cuando podía haber hecho una amplia cosecha de frutos. He ahí los justos motivos de mis lamentos. Estímame lo suficiente para no suponerme otros. El sacerdote. ¿A dónde os arrastran vuestros errores? ¿A dónde os conducen vuestros sofismas? Prestáis a la cosa creada toda la potencia del Creador y esas desgraciadas inclinaciones que os han extraviado. ¿No veis que no son más que efectos de esa naturaleza corrompida a la cual vos atribuís la omnipotencia? El moribundo. Amigo, me parece que tu dialéctica es tan falsa como tu espíritu. Quisiera que razonases más justamente o que me dejases morir en paz. ¿Qué entiendes tú por creador y qué entiendes tú por la naturaleza corrompida? El sacerdote. El creador es el dueño del universo. Es él quien lo ha hecho todo, lo ha creado todo y quien conserva todo por un simple efecto de su omnipotencia. El moribundo. He ahí un gran hombre seguramente. Y bien, dime por qué ese hombre que es tan poderoso ha hecho sin embargo, según tú, una naturaleza corrompida. El sacerdote. ¿Qué mérito hubiesen tenido los hombres si Dios no les hubiera dejado el libre arbitrio? ¿Y qué mérito hubiesen tenido en gozar de él si no hubiera habido sobre la tierra la posibilidad de hacer el bien y la de evitar el mal? El moribundo. Así que tu Dios ha querido hacer todo al revés únicamente para tentar o para probar a su criatura. ¿No la conocía entonces? ¿Dudaba entonces del resultado?
El sacerdote. La conocía sin duda, pero una vez más quería dejarle el mérito de la elección. El moribundo. ¿Para qué? Ya que sabía el partido que ella tomaría y que no le tocaba más que a él, ya que lo dices todopoderoso, no le tocaba más que a él, digo, hacerle tomar el bueno. El sacerdote. ¿Quién puede comprender los proyectos inmensos e infinitos de Dios sobre el hombre? ¿Y quién puede comprender todo lo que vemos? El moribundo. Aquel que simplifica las cosas, amigo mío. Aquel sobre todo que no multiplica las causas para enredar mejor los efectos. ¿Qué necesidad tienes de una segunda dificultad cuando no puedes explicar la primera? Y dado que es posible que la naturaleza sola haya hecho lo que tú atribuyes a tu Dios, ¿por qué quieres buscarle un dueño? La causa de eso que no comprendes es quizá la cosa más simple del mundo. Perfecciona tu físico y comprenderás mejor a la naturaleza. Purifica tu razonamiento. Deja de lado tus prejuicios y no tendrás más necesidad de tu Dios. El sacerdote. ¡Desgraciado! No te creía más que sociano. Tenía armas para combatirte, pero bien veo que eres ateo. Y ya que tu corazón rehúsa la inmensidad de las pruebas auténticas que recibimos cada día de la existencia del Creador, no tengo nada más que decirte. No se devuelve la luz a un ciego. El moribundo. Amigo mío, convengamos en un hecho. Es que aquel de los dos, que lo es más, debe ser seguramente mucho más aquel que se pone una venda que el que se la arranca. Tú edificas, tú inventas, tú multiplicas. Yo destruyo, yo simplifico. Tú amontonas errores sobre errores. Yo los combato todos. ¿Cuál de nosotros dos es el ciego? El sacerdote. ¿No creéis, pues, en Dios? El moribundo. No, y por una razón bien simple, que es perfectamente imposible creer en lo que no se comprende. Entre la comprensión y la fe deben existir contactos inmediatos. La comprensión es el primer alimento de la fe. Donde la comprensión no actúa, la fe está muerta, y aquellos que en tal caso pretenderían tenerla, se la imponen. Te desafío a ti mismo a creer en el Dios que me predicas, porque tú no serías capaz de demostrármelo, porque no está en ti definírmelo, y por consiguiente no lo comprendes. Dado que desde que tú no lo comprendes, no puedes proporcionarme ningún argumento razonable, y que, en una palabra, todo lo que está por encima de los límites del espíritu humano es o quimera o inutilidad. Que tu Dios no puede ser más que una u otra de esas cosas. En el primer caso, sería un loco de creer en él, un imbécil en el segundo. Amigo mío, pruébame la inercia de la materia y te acordaré al Creador. Pruébame que la naturaleza no se basta a sí misma y te permitiré suponerle un dueño. Hasta entonces no esperes nada de mí. No me rindo más que a la evidencia. Y no la recibo más que de mis sentidos. Donde se detienen, mi fe queda sin fuerza. Creo en el sol porque lo veo. Lo concibo como el centro de reunión de toda la materia inflamable de la naturaleza. Su marcha periódica me complace sin asombrarme. Es una operación de física, quizá tan simple como la de la electricidad, pero que no nos está permitido comprender. ¿Qué necesidad tengo de ir más lejos, si tú me habrás colocado a tu Dios por encima de todo eso? ¿Habré adelantado algo y no necesitaré todavía igual esfuerzo para comprender al obrero que para definir la obra? Por consiguiente, no me has prestado ningún servicio con la edificación de tu quimera. Has turbado mi espíritu, pero no lo has clarificado, y no te debo más que odio en lugar de reconocimiento.
Tu Dios es una máquina que has fabricado para servir tus pasiones, y tú lo has hecho moverse a su gusto, pero dado que ella molesta a las mías, encuentra bien que lo haya derrocado, y en el instante en que mi alma débil tiene necesidad de calma y de filosofía, no vengas a espantarla con tus sofismas, que la espantarían sin convencerla, que la irritarían sin volverla mejor. Ella es, amigo mío, esa alma, lo que quiso la naturaleza que fuera, es decir, el resultado de los órganos que ella se ha complacido en formarme en razón de sus perspectivas y de sus necesidades. Y como ella tiene una necesidad igual de vicios y de virtudes, cuando le ha complacido llevarme hacia los primeros, lo ha hecho. Cuando ha querido los segundos, me ha inspirado sus deseos. Y me he librado a ellos de inmediato. No busques más que sus leyes como única causa de nuestra inconsecuencia humana, y no busques a sus leyes otros principios que sus voluntades y sus necesidades. El sacerdote. Así pues, todo es necesario en el mundo. El moribundo. Seguramente. El sacerdote. Pero si todo es necesario, todo está pues regulado. El moribundo. ¿Quién te dice lo contrario? El sacerdote. ¿Y quién puede regularlo todo como está, si no es una mano todopoderosa y completamente sabia? El moribundo. ¿No tiene que inflamarse la pólvora cuando se le acerca fuego? El sacerdote. Sí. El moribundo. ¿Y qué sabiduría encuentras en ello? El sacerdote. Ninguna. El moribundo. ¿Es pues posible que haya cosas necesarias sin sabiduría y posible, por consecuencia, que todo derive de una causa primera sin que haya ni razón ni sabiduría en esa primera causa? El sacerdote. ¿A dónde quieres llegar? El moribundo. A probarte que todo puede ser lo que es y como lo ves, sin que ninguna causa sabia y razonable lo conduzca, y que efectos naturales deben tener causas naturales sin que sea necesario suponerles antinaturales, como lo sería tu Dios, el cual, tal como ya te lo he dicho, tendría necesidad de explicación sin proporcionar ninguna, y que por consiguiente, dado que tu Dios no sirve para nada, es perfectamente inútil, que hay mucha apariencia de que todo lo que es inútil es nulo y que todo lo que es nulo es nada. Así, para convencerme de que tu Dios es una quimera, no tengo necesidad de otro razonamiento que el que me proporciona la certidumbre de su inutilidad. El sacerdote. Siendo así, me parece poco necesario hablarle de religión. El moribundo. ¿Por qué no? Nada me divierte tanto como la prueba del exceso al cual los hombres han podido llevar sobre ese tema el fanatismo y la imbecilidad. Son esas especies de extravíos tan prodigiosos los que hacen que el cuadro, aunque horrible, siga siendo interesante. Respóndeme con franqueza y sobre todo aparta el egoísmo. Si yo fuera lo suficientemente imbécil como para dejarme sorprender por tus ridículos sistemas sobre la existencia fabulosa del ser que hace a la religión necesaria, ¿bajo qué forma me aconsejarías tú que le rindiera un culto? ¿Quisieras que adoptara las ensoñaciones de Confucio antes que los absurdos de Brahma? ¿Adoraría la gran serpiente de los negros? ¿El astro de los peruanos? ¿O el dios de los ejércitos de Moisés? ¿A cuál de las sectas de Mahoma quisieras que me rindiese? ¿O cuál herejía de los cristianos sería a tu entender preferible? Pon atención en lo que respondes. El sacerdote. ¿Hay alguna duda sobre ello? El moribundo. Eres egoísta, pues. El sacerdote. No,
Es amarte tanto como a mí mismo, aconsejarte lo que yo creo. El moribundo. Y es amarnos bien poco nosotros dos, escuchar semejantes errores. El sacerdote. ¿Y quién puede cegarse ante los milagros de nuestro divino Redentor? El moribundo. Aquel que no ve en él sino al más ordinario de todos los bribones y el más chato de todos los impostores. El sacerdote. ¡Oh dioses! Lo escucháis y no tronáis. El moribundo. No, amigo mío, todo está en paz, porque tu Dios, sea por impotencia, sea por la razón, sea por todo lo que tú quieras, en fin, es un ser que yo no admito un momento sino por condescendencia hacia ti, o si lo prefieres, para prestarme a tus escasas luces, porque ese Dios, digo, si existe, como tienes la locura de creerlo, no puede para convencernos haber tomado medios tan ridículos como los que tu Jesús supone. El sacerdote. ¿Y qué? ¿Las profecías, los milagros, los mártires, todo eso no son pruebas? El moribundo. ¿Cómo quieres tú, en buena lógica, que pueda recibir como prueba aquello que tiene necesidad justamente de ser probado? Para que la profecía se vuelva prueba, sería necesario primero que tuviese la certidumbre completa de que ella ha sido hecha. Pero estando consignada en la historia, no puede ya tener para mí otra fuerza que la de todos los otros hechos históricos, de los cuales las 3/4 partes son fuertemente dudosos. Si a ello agrego todavía la apariencia más que verosímil de que no me son transmitidos más que por historiadores interesados, tendría, como ves, más que derecho a dudar. ¿Quién me asegura, por otra parte, que esa profecía no ha sido hecha después? Que ella no ha sido el efecto de la combinación de la más simple política, como la que ve un reino feliz bajo un rey justo, o helada en el invierno. Y si todo eso es, ¿cómo quieres tú que la profecía, teniendo tal necesidad de ser probada, pueda ella misma volverse una prueba? Con respecto a tus milagros, no se me imponen mucho más. Todos los bribones los han hecho, y todos los tontos los han creído. Para persuadirme de la verdad de un milagro sería necesario que estuviese bien seguro de que el acontecimiento que llamáis tal fuese absolutamente contrario a las leyes de la naturaleza, porque sólo lo que está fuera de ella puede pasar por milagro. ¿Y quién la conoce lo bastante para afirmar que tal es precisamente el punto en que ella se detiene, y precisamente aquel ese en que ella es infringida? No se necesitan más que 2 cosas para acreditar un pretendido milagro: un volatinero y algunas mujercitas. Anda, no busques nunca otro origen a los tuyos. Todos los nuevos sectarios los han hecho, y lo que es más singular, todos han encontrado imbéciles que los han creído. Tu Jesús no tiene nada más singular que Apolonio de Tiana, y nadie, sin embargo, piensa tomar a este por un dios. En cuanto a tus mártires, son muy seguramente los más débiles de todos tus argumentos. No se necesita más que entusiasmo y resistencia para hacerlos, y mientras la causa opuesta me ofrezca tanto como la tuya, no estaré nunca suficientemente autorizado para creer una mejor que otra, pero muy inclinado en revancha a suponerlas a las 2 lastimosas. Ah, amigo mío, si fuera verdad que el Dios que predicas existiera, tendría necesidad de milagros, de mártires y de profecías para establecer su imperio. Y si, como tú dices, el corazón del hombre fuera su obra, ¿no sería ese el santuario que hubiera elegido para su ley? Esa ley igual, puesto que emanaría de un Dios justo, se encontraría allí de una manera irresistible, igualmente grabada en todos, y de un extremo del universo al otro, pareciéndose todos los hombres por ese órgano delicado y sensible, se parecerían igualmente por el homenaje que rendirían al Dios de quien ellos lo habrían recibido. Todos no tendrían sino una manera de amarlo. Todos no tendrían sino
una manera de adorarlo o de servirlo, y les resultaría tan imposible desconocer a ese Dios como resistirse a la inclinación secreta de su culto. ¿Qué veo en lugar de eso en el universo? Tantos dioses como países, tantas maneras de servir a esos dioses como cabezas diferentes o diferentes imaginaciones, y esa multiplicidad de opiniones en la cual me es físicamente imposible elegir, ¿sería, según tú, la obra de un Dios justo? Anda, predicador. Tú ultrajas a tu Dios presentándomelo de tal suerte. Déjame negarlo del todo. Porque si existe, entonces yo lo ultrajo mucho menos con mi incredulidad que tú con tus blasfemias. Vuelve a la razón, predicador. Tu Jesús no vale más que Mahoma, Mahoma más que Moisés y los tres más que Confucio, quien sin embargo dictó algunos buenos principios mientras que los otros tres deliberaban. Pero en general toda esa gente no son sino impostores de los cuales el filósofo se ha burlado, que la canalla ha creído y que la justicia hubiera debido hacer prender. El sacerdote. Ay, ella no lo ha hecho sino con uno de los cuatro. El moribundo. Es el que más lo merecía. Era sedicioso, turbulento, calumniador, bribón, libertino, grosero, farsante y malvado peligroso. Poseía el arte de imponerse al pueblo y se volvía por consiguiente castigable en un reino, en el estado en que se encontraba entonces el de Jerusalén. Ha sido pues muy sabio en deshacerse de él, y es quizá el único caso en que mis máximas, extremadamente dulces y tolerantes por otra parte, puedan admitir la severidad de Temis. Perdono todos los errores, exceptuados aquellos que pueden volverse peligrosos en el gobierno en que se vive. Los reyes y sus majestades son las únicas cosas que se me imponen, las únicas que respeto. Y quien no ama a su país y a su rey, no es digno de vivir. El sacerdote. Pero finalmente admitís que haya algo después de esta vida. Es imposible que vuestro espíritu no se haya complacido algunas veces en atravesar el espesor de las tinieblas de la suerte que nos espera. ¿Y qué sistema puede haberlo satisfecho mejor que el de una multitud de penas para aquel que vive mal y una eternidad de recompensas para aquel que vive bien? El moribundo. ¿Cuál, amigo mío? ¿El de la nada? Nunca me ha espantado, y no veo nada más consolador y simple. Todos los otros son la obra del orgullo. Ese solamente lo es de la razón. Por otra parte, no es ni terrible ni absoluta esa nada. ¿No tengo bajo mis ojos el ejemplo de las generaciones y regeneraciones perpetuas de la naturaleza? Nada perece, amigo mío. Nada se destruye en el mundo. Hoy hombre, mañana gusano, pasado mañana mosca. ¿No es siempre existir? ¿Y por qué quieres tú que yo sea recompensado por virtudes en las que no tengo ningún mérito o castigado por crímenes de los que no he sido el dueño? ¿Puedes concordar la virtud de tu pretendido Dios con ese sistema y puede haber querido crearme para darse el placer de castigarme? ¿Y eso solo como consecuencia de una elección de la cual no me deja ser dueño? El sacerdote. ¿Lo sois? El moribundo. Sí, según tus prejuicios, pero la razón los destruye y el sistema de la libertad del hombre no fue nunca inventado sino para fabricar el de la gracia que se volvía tan favorable a vuestras ensoñaciones. ¿Cuál es el hombre en el mundo que, viendo el cadalso al lado del crimen, lo cometería si fuera libre de no cometerlo? Somos arrastrados por una fuerza irresistible, y nunca un instante dueños de poder determinarnos para otra cosa que para el lado hacia el cual somos inclinados. No hay una sola virtud que no sea necesaria a la naturaleza y a la inversa, un solo crimen del cual ella no tenga necesidad, y es en el perfecto equilibrio que ella mantiene a unos y otros que consiste toda su ciencia. Pero ¿podemos ser culpables nosotros por el lado hacia el cual ella nos arroja?
tanto como no lo es la avispa, que viene a clavar su aguijón en tu piel. El sacerdote. Así pues, el más grande de todos los crímenes no debe inspirarnos ningún miedo. El moribundo. No es eso lo que yo digo. Basta que la ley lo condene y que la espada de la justicia lo castigue para que deba inspirarnos alejamiento o terror. Pero, desde que han sido desgraciadamente cometidos, hay que saber tomar su partido y no librarse a estériles remordimientos. Su efecto es vano. Puesto que no ha podido preservarnos, nulo. Puesto que no lo repara, es pues absurdo librarse a ello, y más absurdo todavía, temer ser desgraciado en el otro mundo si hemos sido lo suficientemente felices de haber escapado de serlo en este. Dios no quiera que yo parezca por ello favorecer al crimen. Es necesario seguramente evitarlo tanto como se pueda, pero es por razón que hay que saber huirle, y no por falsos miedos que no llegan a nada y cuyo efecto es de inmediato destruido en un alma un poco firme. La razón, amigo mío, sí, la razón sola debe advertirnos que perjudicar a nuestros semejantes no puede nunca hacernos felices, y a nuestro corazón que contribuir a su felicidad es lo más grande para nosotros que la naturaleza nos haya acordado sobre la tierra. Toda la moral humana está encerrada en estas solas palabras: haz a los otros tan felices como deseas serlo tú mismo, y no les hagas nunca más mal que el que tú deseas recibir. He ahí, amigo mío, he ahí los únicos principios que debemos seguir, y no hay necesidad ni de religión ni de Dios para gustar y admitir eso. No hay necesidad más que de un buen corazón. Pero siento que me debilito. Predicador, deja tus prejuicios. Sé hombre, sé humano, sin temor y sin esperanza. Deja ya tus dioses y tus religiones. Todo eso no es bueno más que para poner el hierro en la mano de los hombres, y el solo nombre de todos esos horrores ha hecho vertir más sangre sobre la tierra que todas las otras guerras y las otras plagas a la vez. Renuncia a la idea de un otro mundo. No lo hay. Pero no renuncies al placer de ser feliz y de hacerlo en este. Esa es la única manera que la naturaleza te ofrece de duplicar tu existencia o de extenderla. Amigo mío, la voluptuosidad fue siempre el más querido de mis bienes. La he incensado toda mi vida y he querido terminar en sus brazos. Mi fin se aproxima. 6 mujeres más bellas que el día están en ese gabinete vecino. Las reservaba para este momento. Toma tu parte. Intenta olvidar sobre sus senos, siguiendo mi ejemplo, todos los vanos sofismas de la superstición y todos los imbéciles errores de la hipocresía. Nota. El moribundo llamó. Las mujeres entraron y el predicador se volvió en sus brazos un hombre corrompido por la naturaleza, por no haber sabido explicar lo que era la naturaleza corrompida. Pensamiento. Dios es absolutamente para el hombre lo que son los colores para un ciego de nacimiento. Le es imposible figurárselos. Pero ¿se os dice acaso, sin embargo esos colores existen? Así, si ese ciego no se los figura, es falta de sentido, pero no falta de existencia de la cosa. Igualmente, si el hombre no comprende a Dios, es falta de sentido, pero no falta de la cierta existencia de ese ser. Y he ahí precisamente donde yace el sofisma. El nombre y las propiedades o diferencias de esos colores no son sino cosas de convenciones, dependientes de la necesidad en que en nuestros sentidos nos han puesto de diferenciarlos. Pero su existencia es frívola, es decir, que es muy frívolo decir que una cinta teñida en color pardo sea efectivamente parda. No hay otra cosa de real en eso que nuestras convenciones. Dios es igual. No se presenta en absoluto a nuestra imaginación, sino como el color puede al cerebro de los ciegos, es decir, como una cosa que se le dice ser.
pero de la cual nada prueba la realidad y que por consiguiente puede muy bien no ser. Así, cuando se presenta una cinta a un ciego asegurándole que es parda, no solamente no se le da ninguna idea, sino que además no se le dice nada que no pueda negar sin que se tenga y se pueda tener armas para convencerlo. Igualmente, cuando habláis de Dios al hombre, no solamente no le dais ninguna idea, sino que tampoco aportáis a su imaginación más que una cosa que pueda negar, combatir o destruir sin que se tenga el más pequeño argumento real a emplear para persuadirlo. Dios existe, pues, para el hombre tanto como los colores para el ciego de nacimiento. El hombre tiene, pues, tanto derecho de afirmar que no hay Dios como el ciego de asegurar que no hay colores, porque los colores no son en absoluto una cosa real, sino solamente una cosa de convención, y todas las cosas de convención no pueden adquirir realidad sobre el espíritu del hombre, sino en tanto que ellas afecten sus sentidos y que puedan ser comprendidas. Una cosa puede, por lo tanto, ser real a los ojos de todos los hombres dotados de sus 5 sentidos y volverse dudosa y aún nula para aquel que se está privado del sentido necesario para concebirla. Pero la cosa absolutamente incomprensible o absolutamente imposible de percibir por los sentidos se vuelve nula, y tan nula como el color lo es para el ciego. Entonces, si el color es nulo para el ciego, porque no tiene el sentido necesario para adoptarlo, igualmente Dios es nulo para el hombre porque ninguno de sus sentidos sería capaz de percibirlo. Y ese Dios entonces no tiene, pues, como el color, más que una existencia de convención, pero en ella misma ninguna realidad. Una sociedad de ciegos, privada del socorro de otros hombres, tendría igualmente nombres de convención para expresar cosas que no tendrían ninguna realidad. Con respecto a esa bella quimera que se califica con el nombre de Dios, somos esa sociedad de ciegos. Nos hemos figurado una cosa que hemos creído necesaria, pero que no tiene otra existencia más que la necesidad que hemos tenido de crearla. Todos los principios de la moral humana se anonadarían igualmente medidos por ese mismo compás, porque todos esos deberes, no siendo más que convenciones, son igualmente todos quiméricos. El hombre ha dicho, tal cosa será virtud porque me sirve, tal otra vicio porque me perjudica. Esas son las futiles convenciones de la sociedad de los ciegos en la cual las leyes no tienen ninguna realidad intrínseca. La verdadera forma de juzgar nuestra debilidad con relación a los sublimes misterios de la naturaleza es juzgar la debilidad de los seres que tienen un sentido menos que nosotros. Sus errores con respecto a nosotros son los nuestros con respecto a la naturaleza. El ciego se hace convenciones relativas a sus necesidades y a la mediocridad de sus facultades. El hombre igualmente ha hecho leyes en relación con sus pequeños conocimientos, sus pequeñas perspectivas y sus pequeñas necesidades. Pero nada de real en todo eso. Nada que no pueda ser o incomprendido por una sociedad que no sería inferior en facultades o negado formalmente por una que nos sobrepasaría por órganos más delicados o por sentidos de más. Qué despreciables serían nuestras leyes, nuestras virtudes, nuestros vicios, nuestras divinidades a los ojos de una sociedad que tuviera 2 o 3 sentidos más que nosotros y una sensibilidad doble de la nuestra. ¿Y por qué? Es que esa sociedad sería más perfecta y más cercana a la naturaleza, de donde resulta que el ser más perfecto que podemos concebir será aquel que se aleje más de nuestras convenciones y las encuentre más despreciables, así como nosotros encontramos las de una sociedad que nos es inferior. Sigamos la cadena y lleguemos a la naturaleza misma. Comprendemos fácilmente que todo eso que decimos, que todo eso que combinamos, decidimos, está tan alejado de la perfección de sus perspectivas, es tan inferior a ellas como lo son por relación a nuestras leyes las de la sociedad de ciegos. Nada de sentidos, nada de ideas, nihil es intellectu quod non prius fuerit in sensu. Es, en una palabra, la gran base y la gran verdad que establece el sistema precedente. Es inaudito que el señor Nicole, en su lógica, haya querido destruir ese axioma cierto de toda verdadera filosofía. Introduce, pretende, en nuestro espíritu otras ideas que aquellas adquiridas por los sentidos,
Y una de esas grandes ideas que pueden llegar a nosotros, abstracción hecha de los sentidos, es pienso, luego existo. Esta idea, dice ese autor, no tiene ningún sonido, ningún color, ningún olor, etc. Por lo tanto, ella no es obra de los sentidos. ¿Puede uno refregarse tan servilmente en el polvo de la escuela como para hacerse razonamientos de una falsedad tal? Sin duda esa idea, pienso, luego existo, no es de la especie de aquella esta mesa está unida, porque el sentido del tacto trae la prueba a mi espíritu. Ella no es, convengo, la operación de ningún sentido en particular, pero es el resultado de todos y tan realmente que si fuera posible que una criatura existiera sin ningún sentido, le sería perfectamente imposible formar este pensamiento. Pienso, luego existo. Entonces, ese pensamiento es el resultado de la operación de todos nuestros sentidos, aunque no lo sea de ninguno en particular. Y entonces no puede destruir el grande e infalible razonamiento de la imposibilidad de adquirir ideas abstrayéndose de los sentidos. La religión no coincide con ello, lo convengo, pero la religión es la cosa del mundo que menos es necesario consultar en materia de filosofía, porque ella es la que oscurece al máximo todos los principios, y la que somete más vergonzosamente al hombre bajo ese yugo ridículo de la fe, destructor de todas las verdades.